Este fanfic no es mío, es de Ferun, lo puedes encontrar en Archiveo Forum en la descripción, les dejo el link para que puedan leer la historia. Perdido y luego encontrado Ferun capítulo 14. El concilio texto del capítulo. Se pueden esperar muchas cosas en la vida. Algunas son buenas, otras malas, la mayoría en un punto intermedio. Para los miembros del Consejo de Sabios, su situación actual sería una mezcla de estas dos últimas. Su capacidad para influir en la doncella dragón que ahora tienen ante sí ha disminuido. Pero, por otro lado, ahora tienen la oportunidad de atar estos dos cabos sueltos de una vez. Pero primero, es necesario conocer todas las variables para evitar una elección errónea. Burdeos, sin ver la necesidad de formalidad, preguntó sin rodeos al inesperado miembro. ¿Por qué estás aquí? La mirada del sabio se mantuvo firme en Subaru, sin permitir que ni el más mínimo cambio en los gestos del chico pasara desapercibido. Estoy aquí para apoyar a mi esposa, respondió Subaru, concentrado pero tranquilo. Bordeaux lo observó en silencio un rato más. Ninguno de los presentes en la sala se atrevió a hablar ni a interrumpir los pensamientos del sabio. Pero esto no duró mucho, y pronto, el anciano volvió la mirada hacia él. Marcos, retírate, ordenó Bordeaux, habitualmente gruñón y ahora extrañamente concentrado. En respuesta, el capitán caballero miró a su potencial enemigo. Sus miradas se cruzaron, pero ninguno intentó ceder. Tampoco intentaron intensificar la situación. Considerando que el curso era correcto, Marcos obedeció la orden y vitoreó su espada. Subaru, a su vez, regresó al lado de su esposa. Nos alegra ver que ha regresado sano y salvo, Anastasia-sama, dijo Miklotov, el presidente del consejo. Nos alegra también que el joven de gran mérito se encuentre bien, después de todo lo que sin duda ha pasado. Claro que sí, murmuró Subaru, apenas elegible, en voz baja. Los pocos que lo oyeron decidieron no hacer comentarios. Por supuesto, Subaru Dono, le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por nuestra responsabilidad en su injusto peligro. Pero no podemos decir que nos arrepentimos de nuestras acciones. Solo actuamos según la información que nos fue proporcionada. ¿Fue sincero en su disculpa o no? Subaru no lo sabía, y a decir verdad, no importaba. Estas personas no son sus amigos, son un grupo que solo importa en la medida en que pueda ayudarlos o frustrar sus planes. Eso es al menos lo que Ana le dijo. El injusto encarcelamiento de mi marido es sin duda un tema de conversación. Entonces ustedes dos realmente se consideran casados, comentó el sabio. Anastasia ya sabía a qué se refería. A decir verdad, no están casados legalmente, ni siquiera por la iglesia. Su deseo de mantener el secreto es la razón principal. Evitar cualquier documentación posible sobre ellos era una prerrogativa, sobre todo considerando la infamia de Subaru en aquel entonces. No es que les importara si había un documento que probara su unión, o si un sacerdote lo bendijo. Se juraron matrimonio, eso era lo único que importaba. Pero, ahora que ya no están en un pequeño pueblo, sino en la poderosa capital, su falta de pruebas podría ser un problema. Por supuesto que sí, respondió Anastasia con seguridad. ¿Pasa algo?, preguntó Subaru con un tono más agresivo, al competir con su amada. No pasa nada, defendió Miklotov. Pero, ¿desea ejercer de nuevo su derecho al trono? Lo hago, pero no soy digna de ello, así que no puedo continuar. Rompió el contacto visual y miró al suelo. Esta respuesta confundió mucho a Subaru. Ambos acordaron que Ana recuperara su título como candidata al trono. Él no entendía qué hacía. Con palabras amables que disimulaban su enfado, Miklotov respondió. Anastasia-sama es demasiado dura consigo misma. Los pequeños defectos no descalifican a nadie para un asunto tan importante como gobernar esta nación. Sin embargo, mis compañeros no cometieron tales errores. ¿No es así? Llega un momento en que resulta difícil medir y comparar estos asuntos, replicó Miklotov. Pero es innegable que Anastasia-sama pasó por más tribulaciones que sus compañeros. Sería injusto que juzgáramos sus acciones de la misma manera que juzgamos a las otras 4. ¿No sería injusto que me juzgaras con menos rigor?, respondió Anastasia. Uno siempre tiene una opción, y yo tomé la equivocada. En lugar de cumplir con mi deber, huí ante el primer gran contratiempo.
Con voz melancólica, añadió. En cuanto a mis tribulaciones, quizás sean un acto de la providencia, una señal para que no persiga lo que no me pertenece. Subaru apenas pudo contener la risa. Anastasia era muy hermosa, pero no de las que rechazaban lo que deseaban. Si algo que deseaba no le pertenecía, lo conseguiría por medios respetables. Observó la sala para observar las reacciones de todos los presentes. Aunque divertido, seguía desconcertado por lo que sucedía. Con la esperanza de encontrar a otros como él, registró la sala, pero no encontró lo que buscaba. Todos permanecieron estoicos y fieles a su posición, reprimiendo sus emociones, todos menos uno. Al mirar a Bordeaux, vio a un hombre sumido en sus pensamientos. Lo que pasaba por la cabeza del anciano era un misterio para Subaru, un misterio que no le importaba mucho descubrir. Solo esperaba que lo que este poderoso hombre tuviera en mente no fuera en detrimento de Anas ni de él. Sin embargo, el mundo no se detuvo. Mientras Subaru observaba, el sabio lo notó. Bordeaux puso los ojos en blanco y giró ligeramente la cabeza hacia Miklotov y Anastasia antes de volver a mirar a Subaru. Para el chico, el sabio parecía estar molesto. Con suerte, era buena señal. Su esposa debía estar bien si alguno de los sabios consideraba que sus acciones eran indeseables. Es el dragón quien le otorgó este derecho a Anastasia-sama, le recordó Miklotov. Si la providencia no lo hubiera querido así, Anastasia-sama nunca habría sido elegida. ¿Quién puede comprender los pensamientos de un ser tan grande?, replicó Anastasia. Quizás fui elegida para perder. ¿Cómo podemos saberlo antes de que termine la selección? Solo cuando uno gane, sabremos quiénes son los 4 que perdieron. Cierto, pero la providencia me marcó un rumbo diferente. Como candidata, me casé, algo prohibido por mi posición social. El rostro de Miklotov se suavizó. Esa regla, al ser criticada, no tuvo en cuenta circunstancias tan graves como la de Anastasia-sama. Añadió, ya hicimos una excepción con la baronesa Priscilla. No hay razón para que no se vuelva a hacer. Me siento muy honrada por la gran preocupación del consejo. Pero Priscilla se casó cuando no era candidata. Yo me casé cuando sí lo era, replicó Anastasia. No hubo respuesta, y un breve silencio llenó la habitación. La suave sonrisa de Miklotov permaneció intacta, pero sus ojos delataban sus sentimientos. Subaru no entendía por qué, pero era evidente que esta respuesta le disgustaba mucho al sabio. Quería saber por qué. Pero ahora no es momento para esas preguntas. Tendría que preguntárselo a Anastasia más tarde. Al ver hacia dónde soplaba el viento, Bordeaux rompió el silencio que reinaba en la sala hace apenas un momento. Me parece que tanto Lady Anastasia como Lord Molotov se basan en una presunción errónea. ¿Cómo es eso, señor Bordeaux?, preguntó su compañero sabio. Sus argumentos se basan en la suposición de que Lady Anastasia aún era candidata cuando se tomó su nombre, comenzó Bordeaux. Sin embargo, si el mundo la había olvidado a ella y a su lugar, seguramente también lo hizo la ley de este país. Por lo tanto, no era candidata cuando cometió actos inapropiados para una doncella dragón. Miklotov se limitó a mirar su universidad sin decir palabra. ¿Por qué nos sabotea?, pensó el sabio. La primera en hablar fue Anastasia, quien hizo una reverencia y elogió. ¡Qué gran sabiduría! Me siento honrada de haber presenciado esto. Por favor, no se incline, Anastasia-sama. Solo somos sirvientes del reino. Miklotov volvió a hablar con serenidad. Pero ni siquiera soy súbdita de este reino, replicó Anastasia. Por eso ruego humildemente al consejo que me devuelva el derecho al trono de Lugunoka. Miklotov arqueó una ceja al oír esto. Parece que ha cambiado de opinión rápidamente, Anastasia-sama. Una noticia maravillosa para el país, pero uno no puede evitar preguntarse por qué. La sabiduría de los estimados sabios me hizo comprender la verdad. Sonrió levemente al oír esto. En verdad, los grandes sabios son quienes merecen mi gratitud. Muy bien. En nombre del reino, se reconoce el derecho de Anastasia-sama a gobernar esta tierra. En igualdad de condiciones con sus iguales, puede competir y demostrar que merece el trono. Una sutil sonrisa se dibujó en su rostro, muestra de la victoria del antiguo comerciante. Agradezco humildemente a los sabios.
Con esas palabras, la conversación terminó. Todos los acuerdos sobre Anastasia y la selección real se habían cumplido y finalizado. Ahora, el segundo asunto, hasta ese momento solo mencionado brevemente, debía resolverse. «Qué bonito, ¿verdad?», dijo Bordeaux. «Cuando la gente puede hablar de tal manera que todos pueden entender. Cuando el mecón de las palabras se puede inferir directamente». «En efecto, es el señor Burdeos», respondió Miklotov. El audaz sabio encendió a su colega, sin necesidad de más comentarios, y se volvió hacia Subaru. «¿Y ahora qué vamos a hacer contigo?», le dijo al joven. «Después de todo, eres un terrorista». Subaru estaba a punto de responder, pero su esposa fue más rápida. «Qué extraño. Creía que mi marido era un héroe. La gente de esta tierra seguro que no lo ve como un villano. Ellos no saben mucho, quizá tú tampoco lo conozco bien, pasamos un año más duro», replicó Anastasia. «Entonces fuiste testigo de sus fechorías». «Fui testigo muchas veces cuando él me protegió de los sirvientes de este reino». «Habías viajado con un autoproclamado arzobispo del pecado. Eres una joven talentosa, sin duda deberías haber sido consciente de los peligros de semejante decisión». El sabio tenía un punto válido, al menos en lo que se refería a su participación, pero eso no era lo que tenía en mente. Él no tenía ese título, usted le dio uno a la fuerza. Actuamos según la información que nos fue proporcionada, defendió Bordeaux, conocimiento que, con sus acciones, aparentemente confirmó. ¿Quién ordenó torturarme? La conversación sobre el sabio y el candidato recién reincorporado se interrumpió abruptamente. El sujeto ya no podía escuchar palabras vacías y superficiales del sabio. «Por fin has hablado», respondió Bordeaux con sarcasmo. «Creía que tu esposa era la única que hablaba aquí. Responde la pregunta», exigió el joven, ahora más controlado, pero todavía bastante emocionado. «¿Por qué debería confiarte la información?», empezó el sabio. «Has demostrado una tenacidad increíble para la venganza. Si los muros del palacio hablaran, lo confirmarían». Bordeaux se giró hacia él y añadió: «Pero no tienen por qué hacerlo, Marcos puede atestiguarlo». El capitán solo notó su cabeza, con los labios rígidos, pero esta vez le costó más esfuerzo de lo habitual. De hecho, muchos caballeros a mis órdenes perecieron por ello. «Te diría que la semielfa presionó a tu torturado, ¿qué harías?», preguntó Bordeaux. «¿La matarías?», añadió. «Debes entender que no puedo arriesgarme a tal acción». Así que fue ella, era obvio que la culpable era alguien a quien los sabios no querían que matara ni lastimara. Pero la pregunta era si realmente era una doncella dragón como Emilia. A decir verdad, no había muchos en el reino que pudieran haber encarcelado a Subaru. O las doncellas, o los sabios, o ambos. Quizás sí, quizás no. No puedo arriesgarme a decirte la verdad. Ante esto, el joven apretó los dientes. Honestamente, entendía a Bordeaux. Todo este enigma surgió por la desaparición de Anastasia. Pero Subaru necesitaba saber la verdad, así que le dijo al sabio lo que éste quería oír. «No le haré daño a Emilia», y fue sincero al afirmarlo. Después de todo, solo quería estar a solas con su esposa. En esencia, eso nunca había cambiado. «Me alegra oír eso», respondió Bordeaux. «Pero ¿cómo podemos estar seguros? Mataste a muchos sirvientes del reino, honorables caballeros que defendieron esta tierra y este mismo palacio». «Solo me estaba defendiendo a mí y a mi esposa», respondió Subaru. «¿Defendiendo?», preguntó con sarcasmo. «Si es así, ¿por qué no dejaste a nadie con vida al escapar? ¿Por qué atacaste esta misma ciudad para matar a una mujer?», señaló Bordeaux. «No, me parece que disfrutaste mucho de la carnicería. No hay necesidad de sacar conclusiones tan graves cuando no sabes mucho, gran sabio», intervino Anastasia, claramente descontenta con la imagen de Subaru que se pintaba allí. «Si es así, Anastasia Sanma, por favor ilumíneme y responda la pregunta». Empezó a hacer precisamente eso, pero enseguida cerró la boca. Pensó en lo sucedido en el pasado, y la verdad era que no podía responder. O, mejor dicho, no podía dar una respuesta satisfactoria para demostrar su postura. La verdad era que Subaru, en aquellos tiempos, estaba muy desquiciado. Esos rasgos que lo hacían un buen hombre se escondían bajo la locura y el deseo de venganza.
Por primera vez, verdaderamente derrotada, habló. Eso fue entonces, ahora es diferente. Si pudiera creer en esas palabras, la voz del sabio parecía sentir cierta simpatía por Anastasia. ¿Por qué te importa?, preguntó Subaru. Sé que tienes inquietudes políticas, pero ¿por qué te preocupas tanto por la seguridad de Emilia? ¿No la odias? En lugar de Burdeos, Miklotov le responde. La verdad es que, desde que recuperó el conocimiento de su existencia, la señora Emilia se ha vuelto más digna de compasión que de desprecio. ¿Cómo es eso?, preguntó Subaru, un poco sorprendido. Probablemente sepas que ella gastó enormes recursos en certificar tu ubicación. Subaru simplemente asintió con la cabeza. No se limitaba solo a sus posibilidades, sino que a menudo exigía que el reino también contribuyera. ¿Acaso tú? No, al menos no intencionalmente, ríe Miklotov. Estábamos muy interesados en localizar a Anastasia Sanma y no podíamos permitirnos enviar recursos a otro lugar. ¿Y resultó que Anastasia y yo venimos en pareja?, respondió Subaru. En efecto, comenzó el sabio. Estábamos bastante seguros de que estabas muerto. Eso o te habías autoexiliado. Por lo tanto, no vimos la necesidad de encontrar un cadáver ni de molestarte. Miklotov rió entre dientes ante sus palabras. Aún no has respondido a la pregunta de mi esposo, interrumpió Anastasia. ¿Por qué te interesa tanto Emilia? Porque, comenzó Bordeaux, ella intentó matar a todos en esta habitación. ¿Por qué haría eso?, preguntó Subaru. Porque se ha vuelto loca, muchacho. ¿Loco? En efecto, dijo Bordeaux, haciendo una pausa dramática. Se ha vuelto loca intentando encontrarte. Está prisionera ahora, ¿verdad?, respondió Subaru. No la dejarías libre después de eso. Ella es una doncella dragón, a menos que su vida esté en peligro, no la aislaremos. Esta fue una reacción extraña para Subaru. Si Emilia representaba una amenaza para el consejo, imaginaba que la destituirían. Esta gente nunca quiso a Emilia. Bordeaux incluso la odiaba, al parecer. Me imagino que los sabios harán todo lo posible para protegerme a mí y a mi marido de ella, interrumpió Anastasia. Por supuesto, Anastasia-sama. Al igual que usted, ella u otras doncellas dragón ya no tienen autoridad sobre las fuerzas del reino, respondió Miklotov. Anastasia levantó una ceja. Estamos agradecidos por eso, pero ¿por qué? En estos tiempos difíciles, los recursos del reino se han visto limitados. Podemos prescindir de cualquier cosa innecesaria. Aún así, empezó Anastasia, es un poco inesperado. Teniendo en cuenta lo que le pasó a su marido, uno pensaría que estaría muy contenta con esta noticia, replicó Bordeaux. ¿Por qué sería así, Lord Bordeaux? Desconozco quién estuvo detrás del encarcelamiento ilegal de mi esposo. Se negó a responderle cuando él le preguntó. Señaló que, al hacerlo en verdad, yo no, la verdad es, doncella dragón, que no sabemos quién lo ordenó. ¿No?, preguntó Subaru. Al escuchar esto, Bordeaux miró a su nuevo compañero de conversación. No, nos acaban de informar que las doncellas dragón solicitaron los recursos del reino para lidiar con un arzobispo del pecado capturado. Fue solo una formalidad, añadió Miklotov, sin duda con la esperanza de que la nueva contienda los reivindicara. Claro, acabamos de firmar la solicitud. Burdeos miró a Subaru directamente a los ojos. La intensidad de su mirada lo incomodó un poco. Por si sirve de algo, muchacho, lo sentimos. De verdad no queríamos hacerte daño. Es una tragedia y nos disculpamos por nuestra responsabilidad, pero ya no hay vuelta atrás. Subaru se quedó atónito ante esto. Podía esperar muchas cosas, no se lo esperaba, de verdad. Parecía casi un anatema que una disculpa sincera saliera de su boca. Sin embargo, eso fue lo que sucedió. Realmente desconcertante para Subaru. Pero, antes de que pudiera responder, Anastasia habló. De todos modos, alguien debe rendir cuentas por semejante fechoría. Su determinación se transmitía sin esfuerzo en su voz. Señora Anastasia, respondió Miklotov con una sorprendente calidez. A veces es mejor olvidar el pasado. El mismísimo Sir Subaru hizo cosas terribles. Si es sincera, no puede negarlo, pero aún así, lo dejó atrás y encontró la felicidad.
¿Estás tratando de decirme que ignore esta injusticia? Su voz era fría. Les digo que no pierdan el tiempo. Son tiempos difíciles y se van a empeorar. No desperdicien lo que tienen. ¿Estás diciendo que retirarás tus acusaciones contra mi marido? Miklotov suspiró. Sí, no investigaremos más. Creo que no es necesario continuar con esta audiencia. Eres de nuevo candidato al trono, y tu matrimonio es reconocido como legítimo. Antes de que los tres pudieran responder, Burdeos dio sus órdenes. Marcos, escóltalos fuera de aquí. Sí, señor, respondió el hombre grande antes de moverse hacia Anastasia. Mi señora, por favor, después de mí. No esperó una respuesta, en cambio, simplemente caminó hacia las grandes puertas que conducían dentro y fuera de la sala del trono. Esperaba que simplemente lo siguieran, y tenía razón. Los sirvientes abrieron las puertas cuando el grupo se acercó lo suficiente. El capitán Marcos se hizo a un lado para asegurarse de que se marcharan. Hizo una reverencia, mostrando su respeto a la doncella dragón. Pero, mientras Subaru y Anastasia se marchaban, Marcos le susurró al Subaru que pasaba. Sal de la fila y te derribaré. Subaru giró la cabeza hacia Marcos. Sus rostros estaban a escasos centímetros de distancia. Podía ver los ojos azules del hombre más grande y su rostro decidido. Estaba a punto de responder al capitán caballero, de cambiar una amenaza por otra, pero fue detenido por una sensación repentina. Anastasia la apretó, entrelazando la suya con más fuerza. Subaru comprendió. Miró a Marcos un segundo más, antes de, una vez más, desear olvidar las palabras del caballero. Caminaban por los opulentos salones del palacio de Lugúnica. Sus amos murieron hace mucho tiempo, pero el edificio en sí permanece inalterado. Los hombres mueren, pero la piedra y el oro permanecen inalterados. De la mano, Subaru y Anastasia caminaron hacia la salida de este majestuoso edificio. Julius los seguía justo detrás, como debía hacerlo un guardia. No dejes que Marcos te afecte. Anastasia-sama se giró hacia Subaru, solo estaba tratando de provocarte ya que no puede hacernos nada ahora. Sí, lo entiendo, Anatan, respondió Subaru débilmente, casi caigo en la trampa también. Por eso me tienes a mí, para asegurarme de que no cometas errores estúpidos, afirmó Anastasia con seguridad. Subaru pareció ofendido, quizá lo estaba. Sin embargo, esa ofensa se manifestó en réplicas impotentes, como era habitual en él. Oye, no digas esas cosas, sabes que no es verdad. Subaru-kun, Anastasia se detuvo y se giró para mirar a su esposo. Nos descubrieron solo porque te enemistaste innecesariamente con el señor Paulus, en contra de mi buen juicio. Nos habrían encontrado de todos modos, intentó defenderse Subaru. Sigue diciéndote eso, pero mientras tanto, no olvides admirarme. Anastasia-sama parecía orgullosa al hablar, como era de esperar de una dama como ella. Julius sabía muy bien lo inteligente que era, pues lo había presenciado y se había beneficiado de ello en numerosas ocasiones. Sin embargo, no pudo evitar notar un cambio repentino en la expresión de su dama. En cuanto terminó de hablar, la sonrisa segura que la adornaba dio paso a una mirada preocupada y conmocionada. Parecía que no había pensado bien en sus palabras. Buscando respuestas, Julius se giró hacia Subaru, solo para ver una sonrisa maliciosa en el rostro del chico. Julius ladeó la cabeza confundido, pero eso no duró mucho. Subaru agarró a Anastasia-sama y la levantó, de modo que sus piernas quedaron alineadas con su cabeza. «Basta», ordenó Anastasia, sin éxito. «¿Qué, Anatan?» Subaru sonrió aún más. «Te admiro, tal como me pediste. No puedo hacerlo mientras estés en el suelo. Bájame, pequeña mierda», exigió además Anastasia-sama. Grandes palabras, de una persona tan importante, bromeó Subaru. En ese momento, Anastasia-sama pareció renunciar a toda resistencia, considerándola inútil. A su vez, Subaru, al ver que la charla había terminado, la bajó. «Te pagaré por esto. Algún día, solo espera». Anastasia-sama apretó los puños contra el pecho de Subaru. Los ataques no causaron daño, ni donde pretendían hacerlo, por lo que le pareció a Julius. La vista fue bastante placentera para el gran caballero. Hace apenas unos días jamás habría esperado presenciar algo así.
Sin embargo, ahora lo es, y no podría estar más feliz. Aún así, había algo que lo inquietaba, algo que no dejaba de pensar. Los sabios acusaron a Subaru de terrorista. Incluso lo llamaron Pride. Pero, ¿no había sido Subaru quien mató a Pride? La última vez que habló con el ex caballero sobre esto, recibió una respuesta similar, aunque humilde. Subaru dijo que Anastasia-sama mató a Pride, pero Julius sabía que, a pesar de todas sus grandes cualidades, algo así estaba por encima de sus capacidades. Subaru tuvo que haber estado involucrado de alguna manera, pero no sabe cómo. Tenía muchos pensamientos parecidos en la cabeza, pero ahora no era el momento. Haría sus preguntas cuando volvieran a casa. Ahora no es el momento. Parecería que el propio mundo estaría de acuerdo, a juzgar por el intercambio que ahora está sucediendo ante él. Anastasia, tengo que hacer algo importante, y tengo que hacerlo solo. Subaru sujetó a su esposa por los hombros mientras hablaba. Su expresión era severa, y sus ojos intimidantes se fijaron en la persona con la que hablaba. Ya veo. Anastasia-sama bajó la cabeza y se hizo un breve silencio. Que así sea, entonces. El negocio iba bien, considerando todo. El país está un poco tenso, y en los bares se habla de una guerra inminente. Pero Plum ya es mayor. Es muy lista, y él ya le está enseñando el oficio familiar. Con solo 12 años, ya puede regatear como una campeona. Era natural que un padre se sintiera orgulloso del éxito de su hijo. Por suerte, hoy no había niños sin Blanca que arruinaran sus felices reflexiones. Hola, Cadomon. ¿Cuánto tiempo sin verte? El comerciante de Apa en cuestión oyó que alguien lo llamaba. Qué extraño, pensó. Se giró hacia un hombre encapuchado que se acercaba a su puesto. A pesar de ocultar su identidad, el recién llegado no parecía representar una amenaza. ¿Nos conocemos?, preguntó Cadomon. Oh, sí, dijo el recién llegado antes de quitarse la capucha, revelando un rostro familiar. Niño, ¿eres tú? El vendedor de manzanas miró con incredulidad a aquel niño arruinado, convertido en héroe. ¿No se supone que deberías estar muerto? Sin embargo, el niño, Subaru si recuerda bien, levantó los brazos como defendiéndose. No, estoy vivo, como puedes ver. Cadomon no pudo evitar reírse ante esta demostración. Bueno, qué bueno que hayas vuelto. ¿Cómo van las cosas? Necesitamos héroes como tú. De repente se puso serio, como si recordara algo. Espera, es una tapadera. Me meteré en problemas por saberlo. No te preocupes, no lo harás. Probablemente lo anuncien pronto, aunque a mi esposa probablemente no le guste que lo anuncies por ahí. ¿Tu esposa? Se casó mientras estabas muerto, bromeó el hombre de pelo verde. Los ojos de Subaru se abrieron ante esto. Sabes que eso no está tan lejos de la verdad. ¿Ah, sí? Así que resucitaste, rió un poco antes de ponerse serio. Me alegra tenerte de vuelta, pero tengo trabajo que hacer. Cadomon tomó uno de sus apas y se lo entregó a Subaru. Toma esto como muestra de agradecimiento. No tendrás más por hoy, exclamó Subaru con entusiasmo. Te compro todas las aplicaciones que tengas. Cadomon, por su parte, simplemente se rió. Niño, puedo creer que hayas resucitado, pero no creo que tengas el dinero para pagar todo esto. La amplia sonrisa de Subaru permaneció, las palabras del comerciante claramente no lo desanimaron. No, por eso mi esposa pagará por ello. El silencio siguió a esta declaración, uno que pareció durar una eternidad, pero la voz desconcertada de Cadomon lo rompió. Solo tú dirías algo así públicamente. Como sea, dijo Subaru con desdén. Lleva los apas a la mansión Julius. Allí te pagarán. Muy bien, chico. Es un placer hacer negocios contigo. Subaru miró un poco a su alrededor antes de hablar en voz baja. Tengo que pedirte un favor. ¿Qué pasa? Cadomon preguntó genuinamente curioso. Subaru se acercó y le susurró al oído, deberíamos quizás ir tras él, mi señora. Le habló Julius Anastasia encapuchada, tratando de no usar su nombre para ocultar su identidad. No hay ninguna razón, fue la respuesta. ¿Estás seguro? Podría ser peligroso, replicó el caballero de pelo morado. Conociéndolo, probablemente sea algo tonto, se giró para ocultar aún más su rostro, y muy dulce. Parecía bastante serio cuando se fue.
Anastasia se giró para mirarlo. Y así es como sabes que es una tontería. Si fuera en serio, se haría el tonto. Si fuera realmente en serio, simplemente me lo diría. Anastasia negó con la cabeza. No, todo apunta a que es un capricho suyo. Aunque, ¿por qué nos dijo que estuviéramos cerca del edificio de guardia? Probablemente, porque es el único lugar neutral que conoce. Julio es un caballero leal, el más grande de la orden, pero aún así, no es más que un hombre. Los simples mortales como él no pueden evitar aprovechar la oportunidad cuando se presenta. ¿Sabes? Aquí es donde conocí a Subaru, anunció Julius de repente. ¿De verdad? Preguntó Anastasia, genuinamente curiosa por escuchar lo que Julius tenía que decir. Sí, justo antes de que comenzara la selección real, empezó Julius. Estaba siguiendo a Emilia-sama como su mayordomo. ¿Recuerdas cómo era? Tan cariñoso con ella, llenándola de halagos y cumplidos. Julius se detuvo para mirar a su dama, para ver si surtía el efecto deseado. Anastasia permaneció callada y extrañamente tranquila. Bien. Se puso muy celoso cuando besé la mano de Emilia-sama. Era un niño enamorado de verdad. ¿Sabes? También mencionó que fundaría una aldea con Emilia-sama. Julius, dijo Anastasia con voz temblorosa, intentando, sin éxito, parecer tranquila. Sé lo que haces. Cállate. ¿Dices que tengo segundas intenciones? Respondió Julius, fingido ofendido. Solo cuido de mis señores. Mi deber es garantizar la seguridad y la prosperidad de ambos. Ya me encargo de lo primero, así que ayudo con lo segundo. Anastasia suspiró. Era evidente que lidiar con Julius sería molesto, pero inofensivo. Julius observó su expresión de enfado. Era divertido burlarse de ella, y en cierto modo, su trabajo. Subaru y Anastasia ahora tienen una posición social más alta, lo que conlleva nuevas responsabilidades y expectativas. Lo mejor para ambos es estar uno encima del otro, y si Julius puede ayudar, lo hará. Pero de repente, Julius sintió un miedo insoportable. Miró a Anastasia y la vio temblar. Entonces, su ánimo gritó, tan fuerte como una bola de maná, pero no de terror, sino de euforía. Sintió que Anastasia se aferraba a él. Apenas se sostenía en pie. Siendo sinceros, a Julius también le costaba cada vez más mantenerse en pie. Sin embargo, una voz armoniosa, tan tranquila como un bosque, tranquilizó al caballero. Julius, es encantador tenerte de vuelta. El caballero en cuestión miró hacia el origen de la voz. Allí vio a otro caballero, uno de cabello carmesí, cuyo rostro irradiaba serenidad. Sus ojos eran azules como el cielo, pero cuanto más los miraba, mayor era su miedo. Podía ver algo arremolinándose tras ellos. Algo tan grande y poderoso que una mente humana jamás podría comprender. Al mirar, sintió como si fuera a caer en un abismo infinito, como si su mente se hiciera añicos. Reinhardt, Julius habló tímidamente, realmente ha pasado mucho tiempo. Sí, respondió Reinhardt, con una leve sonrisa, esa típica sonrisa tranquila que adornaba su rostro. Es genial cuando todo vuelve a ser como antes. Reinhardt miró a Anastasia, que se escondía detrás de Julius, y ella, en respuesta, lo abrazó con más fuerza. También hay que celebrar cuando ocurre un cambio positivo. Observó un poco más la figura encapuchada detrás de Julius, cuya apariencia permanecía inalterada. Julius no entendía qué hacía Reinhardt, pero comprendió que debía sacar a su dama de allí. Reinhardt, SHHH, interrumpió el santo de la espada. Sin embargo, las palabras de Julius parecieron apresurar a Reinhardt. Anastasia-sama, mi padre los invita a usted y a Subaru a sus tierras. Desea celebrar su unión y proponer una alianza. Esto no pareció tranquilizar a Anastasia, pero a Reinhardt no pareció importarle. Pueden llegar cuando les convenga. Mi padre les ruega humildemente que anuncien su llegada con antelación para que se puedan hacer los arreglos necesarios para albergar una de sus estaciones. Dicho lo que tenía que decir, Reinhardt hizo una reverencia y se dispuso a entrar en el edificio. Qué suerte que nuestros amigos regresen, dijo Reinhardt, aparentemente más para sí mismo que para nadie más. El santo de la espada se fue,